Vamos a orar juntos. Dios Padre Santo y Misericordioso, quien nos ama, nosotros que nos habíamos alejado de ti viviendo en medio de pecado, has tenido misericordia de nosotros. Y así el Señor Jesucristo recibió en nuestro lugar nuestro juicio y condenación. Y por la preciosa sangre que has derramado, limpiaste para siempre nuestros pecados, para que ya no volvamos a recibir el juicio, sino sin ninguna obra de nuestra parte has salvado nuestras almas, y así nos has hecho hijos tuyos, santos, y nos has hecho poder entrar en tu eterno reino. Y te damos gracias por darnos esta gloriosa esperanza. Y nosotros te alabamos y te damos gracias por tu gracia y tu gloria. Solamente a ti, Padre. A esta hora, nosotros que hemos sido redimidos por tu preciosa sangre, estamos aquí reunidos ante ti para poder alabar tu gracia y tu gloria, para aprender de tu palabra y también estando en esta santa comunión contigo. Por permitirnos esto, gracias. Sabemos que estás con nosotros a esta hora y cuida sobre cada uno de nosotros, y con tu mano de misericordia guarda a cada uno. Por tu abundante vida, gracia y poder, llénanos más abundantemente, y a cada uno de nosotros edifícanos más enteramente como hijos tuyos, sin vergüenza, y que nuestra vida en esta tierra no sea en vana en tus ojos, que solamente te podamos glorificar a ti y que podamos cumplir la santa obra, la santa voluntad con que nos has encargado. Utilízanos valiosamente por tu miembro de tu cuerpo. A esta hora, nuestros hermanos y hermanas que no se encuentran presentes con nosotros, a los que tienen enfermedades, les pedimos que te pedimos que le des su salud. Y a los que estén en dificultades y pruebas y varias situaciones difíciles, a todos aquellos hermanos y hermanas, permíteles tu gracia digna a cada uno, para que puedan tener nuevas fuerzas y con nuevo valor puedan llevar el resto de sus vidas para tu gloria y por tu voluntad. Permíteles esa gracia tuya. En lugares lejanos, en países extranjeros, en lugares difíciles, nuestros hermanos y hermanas que llevan la vida cristiana y predican el Evangelio, carnalmente y espiritualmente, bendícelos y ayúdalos para que puedan predicar tu Evangelio más valiosamente y guiar a más almas ante ti, para que se pueda cumplir tu voluntad de salvar sus almas. A esta hora, tu palabra que nos quieras manifestar y tu santa voluntad, haznos saberla. Y edifícanos más enteramente sobre tu palabra, para que el resto de nuestras vidas sea llevada dentro de tu poder y tu palabra, y para eso guíanos. Oramos en nombre de Jesús. Amén. Vamos a buscar la Biblia, el libro de Efesios, capítulo 2. El Nuevo Testamento, el libro de Efesios, capítulo 2. Vamos a buscar. Efesios capítulo 2, versículo 8 al versículo 10. Lentamente leeremos juntos. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas.
Cada mañana nosotros recitamos los versículos que hemos memorizado y veo que algunas personas muy valiosas, muy firmemente ven adelante y lo tienen bien memorizado, pero algunas personas muy humildemente tienen la cabeza para abajo. No sé si están memorizando, no sé si lo están leyendo. Hay personas que se quedan sin hacer nada, entonces parece que por adentro están recitando. Pero es importante que memoricemos versículos de la Biblia, que nos las aprendamos de memoria, porque en Colosenses 3:16 dice: la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría. Para que tengamos abundancia de la palabra en el cristiano, no solamente hay que leerla, sino hay que escucharla y tenemos que aprenderlos de memoria, hacer que así permanezca la palabra en abundancia en nuestro corazón. Esto es la herencia espiritual del cristiano. Y en Salmo 119, versículo 9, dice ahí: ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Que lo que está en el joven, por sus ambiciones, puede llegar a pecar, pero ¿con qué se puede controlar estas naturalezas pecaminosas? ¿Con qué puede limpiar su camino? Con guardar tu palabra. Porque la palabra es lo que controla nuestro corazón, nos protege para no pecar. Entonces, ¿qué hay que hacer? Después en versículo 11 dice: en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Para no pecar, hay que guardar la palabra en el corazón. Leer la palabra, escuchar la palabra, aprenderlo de memoria. Cuando nuestro corazón está lleno de la palabra, aunque vienen pruebas, aunque vienen tribulaciones, tentaciones, aunque lleguen situaciones en donde se puede pecar, pero el Espíritu nos hace acordar de la palabra, y esa palabra es la que nos va a dar la sabiduría y la fuerza para no pecar. Así que leer la Biblia, escuchar la palabra y aprenderla de memoria, la persona que lo hace diligentemente puede llevar una buena vida de fe, y la persona que es perezoso en eso no puede llevar la correcta vida cristiana. Conforme las temporadas, si uno no come la comida que necesita de su cuerpo, si no hace suficiente ejercicio y desea ser sano, esto no es posible, ¿verdad? Nosotros espiritualmente, para ser sanos, hay que primeramente cada día leer la Biblia. En un día 3 a 4 capítulos, y si lo hace todos los días, en un año puede leer toda la Biblia entera. Si uno ya tiene varios años de ser salvo, pero nunca ha leído una vez entero toda la Biblia, hay un problema, ¿verdad? Ante la televisión, viendo las telenovelas, se pasan unas horas, ¿verdad? Pero ya no tiene tiempo para leer la Biblia. No pongan esas excusas. Les pido que se esfuercen a leer la Biblia, y también tienen que esforzarse para escuchar. El escuchar y el oír es aprender. ¿Cómo pues invocarán a aquel en cual no han creído? ¿Y cómo creen a aquel que no han oído? ¿Y cómo irán sin saber quién les predica? La iglesia es el lugar en donde nos reunimos para ser enseñado. Es el lugar donde nos reunimos para aprender de la palabra de Dios. Por eso nosotros el domingo, el miércoles, cuando nos reunimos, el tiempo en el que pasamos más de tiempo es para aprender la palabra. Entonces, si están en nuestra iglesia, aprenden la palabra, después de varios años van a saber que están llenados de los conocimientos bíblicos. Por eso hay que escuchar la palabra y también hay que memorizarla. Y la manera de aprenderlo de memoria, no piensen: yo no soy muy inteligente. No piensen así, porque aunque no es inteligente, pero se aprende mucho de memoria los nombres de los cantantes, de los famosos. Ni les estoy diciendo que lo aprendan de memoria, ¿verdad?
Entonces, si repetidamente escuchan y leen, naturalmente se van a aprender de memoria. Entonces, hace rato también leemos juntos la Biblia. Entonces, si lo leen varias veces, repetidamente, muchas veces, naturalmente se lo van a aprender de memoria. Y cuando se lo olvida otra vez leerla. Y así repetir ese proceso varias veces y ya después ya no lo va a olvidar. Entonces, cuando otra vez piensa que va a olvidar esta palabra, otra vez a memorizarla y leerla. Y así, después esta palabra, este versículo, va a ser grabada en mí. Entonces en Hebreos 10 dice, pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Que pondremos la palabra de Dios en nuestro corazón y va a escribir su palabra en nuestros pensamientos. Pero primeramente tenemos que, esta palabra tiene que ser cumplida en nuestro corazón. Entonces les pido que se esfuercen en aprender de memoria los versículos. Todos son buenas palabras, pero hay versículos que debemos aprender de memoria. Y si estos versículos lo leen repetidamente, naturalmente se lo van a aprender de memoria. Y leyendo, si se olvidan, otra vez volver a checar, volver a ver y aprender. Así éramos en la escuela cuando aprendíamos las palabras de inglés, ¿no? Y si se aprende mucho de memoria de los versículos, creo que no van a tener Alzheimer. Hoy en día muchas personas se enferman de Alzheimer, pero los que veo muchos, los que son mayores y leen la Biblia, aprenden mucho los versículos de memoria, no tienen Alzheimer. Entonces esto ayuda al cerebro y para no enfermarse, ¿verdad? Y eso es muy beneficioso. Hoy vamos a aprender a continuación de la semana pasada y el título es La salvación y la vida del cristiano. La salvación. La mayoría de los que están aquí, y yo confío en que la mayoría son salvos, el hecho de que han recibido la salvación es algo muy asombroso, porque Dios, para salvarnos, nos ha dado a su Hijo unigénito en forma de un humano y de la imagen más miserable pecador, le dio la sentencia de la muerte. Y hasta ser muerto, crucificado, Dios lo ha dado como ofrenda de redención. Y no hay nada más que mayor que pueda hacer Dios. Entonces, ¿qué tan grande es esa salvación que nosotros hemos recibido? Por eso en Hebreos 2:3 dice, de esa salvación tan grande, ¿verdad? Nosotros que hemos recibido la salvación, es como una persona que ha recibido ese regalo, pero no sabe qué tan precioso es, cuánto valor tiene. Entonces, sabemos que es grande y es precioso, pero más de lo que nosotros pensamos o consideramos es mucho mayor ese valor. La salvación es lo absoluto, incondicional, es eterno. Y por el amor de Dios, quien es tan así, por su gracia fue posible. Y la gracia es, no importa cuántos pecados tengas, cuántas maldades tengamos, sin condición nos ha perdonado nuestros pecados y sin condición nos ha salvado. Entonces, aunque tiene muchísimos pecados, pero por esos pecados ya no va a ser destruido, ya no hay alma que irá al infierno por sus pecados. ¿Por qué? El amor de Dios es mucho mayor que esos pecados. La gracia de Dios es más que suficiente para perdonar todos nuestros pecados. La persona que es destruido es porque rechaza esa gracia. Aunque le da mucho el aire, oxígeno sin precio, puede inhalar, puede respirar. Por eso en Hechos 17:24 dice, Dios, el que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanos. Es el que da todos vida y aliento y todas las cosas. Mientras vivimos en este mundo, Dios es el que nos da todas las cosas. Y este oxígeno que nos da, si no lo respiramos varias veces, morimos. Pero este aire que es tan importante nos lo da gratuitamente. Entonces hay que respirarla, nada más. Pero ¿quiénes son los que no lo respiran? Las personas que se suicidan cortan su propio
eh, pasaje de aire para ya no poder respirar y así mueren. Entonces, el no recibir el amor de Dios es como bloquear este aire y es morir. Entonces, solo hay que recibirla, pero no sé cómo no lo reciben. Hay personas que no quieren recibir la salvación porque ellos, en este mundo, para ganar un poco de dinero, desde muy madrugada hasta la noche, ellos sufren, trabajan. Y hay personas que hasta dan sus vidas para ganar más dinero. Y es muy asombroso todo lo que hacen para el mundo. Y piensan que esto es algo obvio, pero el poder recibir la gracia de Dios para entrar al eterno reino de Dios, esto también es dado gratuitamente, pero no lo quieren recibir. Eso es muy raro, ¿no? Entonces seguramente están viviendo engañados por algo. Pero nosotros hemos entendido la gracia de Dios y por la fe hemos recibido la salvación, ¿verdad? Si hay alguien que todavía no tiene la seguridad de la salvación, rápidamente tienen que apresurarse para recibir esa seguridad de la salvación. Y tiene que orar sinceramente a Dios que los salve. Y tome parte en el seminario de la Biblia y a través de las consejerías con nuestros pastores se puede recibir la salvación. Pero hay personas que tienen varios años en nuestra iglesia, pero todavía no han recibido la salvación. ¿Por qué? Dice, después lo recibiré, porque así vivo y algún día voy a recibir la salvación. Pero esto es muy irresponsable. Porque si no recibe la salvación y de repente se muere, ¿qué van a hacer? ¿Por qué van a morir? A lo mejor no piensan, no va a morir. Pero cualquier persona, sea joven, sea sano, cualquier persona de repente puede morir. Y es la verdad, porque una persona seguramente morirá. Por eso tienen que apresurarse para recibir la salvación. Y después de recibir la salvación comienza una nueva vida. La semana pasada aprendimos acerca de la salvación, que se recibió por la gracia de Dios, y en la palabra que leímos, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, dice. Hemos recibido la salvación, el perdón de pecados, la vida eterna, hemos nacido de nuevo, hemos hecho hijos de Dios, somos herederos de Dios, que recibiremos la herencia de Dios. Todas esas cosas tan asombrosas, de una vez lo recibimos todo. Así que por la gracia de Dios, nosotros hemos recibido la salvación, hemos obtenido la eterna vida. La persona que ha sido salvado, aunque muera en cualquier tiempo, va a ir al reino de Dios. Ahora, desde el día en que recibió la salvación, comienza su nueva vida como hijo de Dios. Comienza esa nueva historia personal para cada uno. Se dice antes de Cristo, a los años antes de su nacimiento, y después de Cristo es de ese que es después de Cristo. ¿Y por qué lo dicen antes de Cristo? Porque esto no es una verdadera historia. No había esperanza ahí sin el Señor. No había propósito de vida. No había valor. Si Jesús no hubiera venido, el hombre no iba a saber su valor para nada. Es como en un mar, hay un barco pequeño y es llevado a donde fluye el mar, fluyen las olas. De esa forma, el hombre también. No sabíamos qué era el hombre, pero por la venida de Jesús pudimos saber qué es el hombre, por qué Dios ha venido a este mundo en forma de hombre. ¿Por qué? El hombre tiene la imagen de Dios. Entonces, Dios que es espíritu vino en cuerpo humano, ¿verdad? Entonces, esto también representa que el humano tiene la imagen de Dios, que es el espíritu. Dios es espíritu, dice. Si el hombre no tuviera la imagen de Dios, que es el espíritu, Dios no hubiera venido al mundo como hombre. Pero ¿por qué Dios se hizo como hombre? Porque el hombre es como, para hacer al hombre como Dios. ¿Por qué vino a este mundo tan miserable, tan bajo? Para salvar a este vil pecador, para salvar a este miserable pecador y para llevarlo a este lugar altísimo. En San Juan 13:1 dice, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin.
que Jesús había venido al mundo de su Padre. ¿Y hacia dónde va? Eso nos está mostrando este versículo. Entonces, el hombre, el que es un peregrino, ¿de dónde viene y a dónde va? Esto está mostrando que el hombre, ¿para qué viene a este mundo? ¿Y para qué vive y a dónde va? A través de esta Biblia nos ha dado la respuesta. Hemos venido del Padre y también regresamos a Dios. Entonces en Eclesiastes 12:7 dice, y el polvo vuelve a la tierra como era, y el espíritu vuelve a Dios que lo dio. Entonces cuando muere, su carne regresa al polvo, pero su espíritu va a Dios. Y en San Lucas 12:20, necio, esta noche vienen a pedirte tu alma. Viene a pedirte es porque se lo ha dado, por eso lo pide de nuevo, ¿verdad? Nosotros hemos venido de Dios, Él nos ha dado el espíritu. Entonces, viviendo para su voluntad y planes de Dios, y ahora tenemos que volver a Dios, ¿verdad? Si no podemos ir a Dios, el lugar a donde vamos, que despedimos para siempre con Dios, es el infierno. Entonces, ¿cuál es el valor del humano? ¿Y para qué Dios, para el humano, ha dado a su Hijo unigénito para sacrificarlo, para salvarnos? Es porque tenemos ese valor. Por eso en Isaías 49:5 dice, porque estimado seré en los ojos de Jehová, soy estimado ante Él. A su imagen he sido creado para su voluntad y por su plan y tengo su espíritu, por eso soy precioso y estimado. En Salmos 49:20 dice, el hombre que está en honra y no entiende, semejante es a las bestias que perecen. El hombre es honorable y ha sido creado a la imagen de Dios con su espíritu por sus planes y voluntad, pero si no lo entiende es semejante a la bestia. La bestia ha nacido para morir, pero el hombre ha nacido para obtener la vida eterna. Jesús vino para dar la vida eterna. Y por su venida de Jesús hemos entendido cuál es el valor, el propósito del hombre, qué tanto ama Dios al hombre y al final a dónde va el hombre. Esto nos enseñó a través de Jesús. Nosotros cuando recibimos la salvación comenzó esta historia desde el día de la venida de Jesús. Como empezó de nuevo la historia humana, cuando cada uno recibimos la salvación, se comenzó la historia como hijo de Dios. De modo que las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Antes de ser salvo, no importa qué tan famoso era yo antes en el mundo, no importa cuánto he pecado en el mundo antes, porque así, después de recibir la salvación, termina. Entonces, después de ser salvo, ser bautizado, entramos al mundo y salimos representando que la persona vieja ha muerto y hemos otra vez vivido como una nueva persona, como una persona justa, como hijo de Dios, hacia la vida eterna. Para la gloria de Dios comienza una nueva vida. Entonces, después de ser salvo, como ya he recibido la salvación, no puede decir uno, ya voy a vivir sin importar. Sino ahora, después de ser salvo como hijo de Dios, como una persona que ha obtenido la nueva vida eterna, la persona que tiene la esperanza para entrar en su reino de Dios, hay que vivir dignamente de todas esas cosas. Y eso es algo muy natural. Entonces, la salvación es eterna, perfecto y es glorioso. Y la persona que una vez recibió la salvación jamás vuelve a la perdición. No, el Hijo de Dios no vuelve a perderse. Pero después de ser salvo, ahora tiene que vivir dignamente como Hijo de Dios. Hay personas que dicen, yo ya soy salvo, entonces, aunque no vivo muy dignamente como hijo de Dios, pero creo que de todos modos voy al cielo. No creo que sea obligatorio vivir conforme a la palabra. Tal vez hayan personas que piensen así. Entonces, esas personas, no sé si realmente han recibido la salvación. Porque tiene que mirar su conciencia. ¿Por qué piensa eso? ¿Cómo es posible que diga algo así? ¿Quién pagará a Jehová por todos sus beneficios para conmigo? Aunque morimos 100 veces para el Señor, no podemos recompensarle por toda su gracia. Entonces, ¿cómo es posible olvidarse de esa gracia? ¿Cómo es posible vivir una vida sin pagarla en retorno? Aunque no podemos morir 100 veces, pero aunque sea una vez hay que vivir para el Señor, ¿no? Entonces, la persona salva seguramente
como una persona que vive toda su vida para recompensar su gracia, viviendo para su voluntad y su gloria, y vivir aptamente como una persona que entrará en el cielo eterno. Es algo obvio, porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois hijo de la luz. Entonces la luz y la tiniebla es muy diferente. Dice, andad como hijos de la luz. Antes de ser salvo éramos tinieblas, pero ahora somos luz, hijos de la luz. Antes de ser salvo éramos hijos de Satanás. San Juan 8:44 dice, vosotros sois de vuestro padre y diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Lamentablemente, las personas que no eran salvos, antes de ser salvos, si no son salvos, Satanás trabaja en su corazón. Entonces, viven conforme a Satanás, que es que tiene la potestad del aire. Hoy en día también los desobedientes, los que no reciben el Evangelio, es el que trabaja en sus corazones, Satanás. Pero ahora, después de ser salvos, somos hijos de Dios. Entonces, en 1 Juan 3:1 dice, mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto, nosotros somos así. Pero el mundo no nos conoce porque no conoce al Padre, así dice. El mundo no conoce a su Padre. Más bien ellos persiguen a los hijos de Dios, se burlan de los hijos de Dios. Pero no importa que hagan esto, porque es el mundo que aborreció al Hijo unigénito de Dios y lo mató en la cruz. Entonces nosotros, si somos perseguidos, si nosotros recibimos dificultades de ellos, se burlan de nosotros, no es problema, porque el mundo no conoce a Dios, tampoco va a conocer a los hijos de Dios, ¿verdad? Pero nosotros tenemos con la seguridad y con el orgullo de que somos hijos de Dios, tenemos que vivir aptamente como hijos de Dios. No se olviden de esto. Entonces la salvación y la vida del cristiano es algo inseparable. Por eso en Efesios 2:8 dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Entonces ya soy salvo, es pasado. Por creer en esa gracia, ha creído haber obtenido la gracia. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. No lo recibieron por sus obras, sino es el regalo, es el don incondicional de Dios. Los regalos de este mundo sí tienen pocas condiciones, ¿no? Porque es hijo, porque es su hijo, o la condición de que es su persona amada, o porque ha sido bueno con esa persona. Entonces por eso le doy ese regalo. Entonces ahí existe un poco de condiciones, ¿verdad? Pero el regalo de Dios es diferente. A los que eran enemigos de Dios, a las personas que serán condenados para siempre, los que le ponían la espalda a Dios, en vez de creer a Dios, ellos servían a Satanás, pero sin condición los perdonó y sin condición los salvó. Entonces es un regalo sin condiciones. Por eso la gracia y la palabra regalo es lo mismo, porque si le da el regalo tiene que recibirlo. Gracias, ¿no? Entonces si lo recibe es salvación. Pues es don de Dios, no por obras. Está diciendo, no es de vosotros, no por obras. O sea, no hemos hecho algo por nuestras buenas obras, por nuestras bondades, hemos recibido esto, no es cierto, sino para que nadie se gloríe. Por ejemplo, a una persona que se estaba ahogando, lo salvó una persona del agua. Entonces lo sacaron, por eso vivió. Y la persona dice, yo he vivido porque yo puedo nadar muy bien. Esto no sería correcto, ¿verdad? Sino decir, si hubiera llegado un poco tarde, hubiera muerto. Pero una persona arriesgó su vida y se entró en el agua y me sacó, por eso yo pude vivir. Si no fuera por él, yo estaría muerto. Así tendría que decir, ¿no? Si no fuera por Jesús, nosotros en medio de pecado tenemos que morir, tenemos que ir al eterno infierno. Qué tan temeroso es el lugar del infierno, ¿verdad? Para siempre es el lugar en donde sufre, noche y día, no puede descansar. Pero de ahí el Señor nos ha salvado.
no por obras, para que nadie se gloríe. Nuestra gloria es la gracia de Dios, el amor de Jesús, solamente la cruz. Mi gloria de siempre es solamente la cruz. Y después en versículo 10 dice, porque somos hechura suya. ¿Quiénes somos nosotros? Los cristianos que han sido salvados. Apóstol Pablo, quien escribió esta carta de Éfesos, es judío, y los que recibieron esa carta de Efesios son los santos de Éfesos, que son gentiles. Entonces, sean judíos, gentiles, todas las personas salvas, o sea, nosotros, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Entonces, esto está diciendo, habla de nosotros, diciendo que sin importar gentiles ni judíos, somos personas salvas dentro del grupo del amor de Dios. Entonces dice, porque somos hechura suya, creación de Dios. Ahora somos nuevas criaturas de Dios. La persona salva, no solamente Dios nos ha salvado, sino nos ha creado de nuevo. Nos ha renovado. Es como juntar todos tipos de basuras, todos tipos de materiales y recrear algo muy hermoso. Entonces éramos pecadores que íbamos al infierno y nos ha hecho algo muy asombroso, y eso es la iglesia. Y Jesús es la cabeza, y los santos que son salvos son unidos por el Espíritu Santo y se han creado una unidad divina y espiritual. Y eso somos nosotros. En Efesios 1:4 dice, según nos escogió en Él. Nos ha hecho sus hijos de Dios. Entonces, el decir nosotros, dentro de esta idea que es nosotros, habla de los santos que son salvos. Los que no han nacido de nuevo no están incluidos en este grupo de nosotros. Si una persona que no ha nacido de nuevo, pero lee la Biblia y dice, desde antes de la fundación del mundo me escogió. Esto no es cierto. No me ha escogido a mí, sino Dios escogió antes de la fundación del mundo que a través de Jesús nos salvará y nos hará hijos de Dios. Y que las personas salvas serán la iglesia de Dios. Eso es lo que Él ha escogido antemano. Por eso dice, porque somos hechura suya. Entonces, cuando recibe la salvación, toma parte en esta predestinación de Dios que ha hecho antes de la fundación del mundo. Ahora somos nueva criatura y nos ha juntado y nos ha creado por sus buenas obras de Jesucristo. Para esa razón, Dios nos ha creado para la buena obra dentro de Cristo. Y esto lo ha escogido de antes de la fundación del mundo. Planeó que nos salvará. Y también Dios ya ha escogido, antes de la fundación, cómo vivirán las personas salvas. Antes de la fundación del mundo, nos ha preparado para que vivamos en Él. Acerca de cómo la persona salva debe vivir, Dios ya lo escogió de antemano. Después de ser salvo, no debe uno decir, ahora ya soy salvo, entonces no importa cómo vivo yo, porque después nos vamos a ver en el cielo de todos modos. No, porque Dios nos ha creado nuevamente y ahora dentro de Cristo Jesús nos ha hecho para sus buenas obras. Estas buenas obras, obviamente sí existen las buenas obras éticamente y moralmente, pero la buena obra verdadera es más que esto. Esta buena obra habla de que Dios, antes de la fundación del mundo, ya ha escogido para que nosotros vivamos en esta. Entonces, después de ser salvos, los santos, acerca de cómo deben vivir, ya está escrito en la Biblia. Y cuando uno conoce esta palabra, nosotros tenemos que vivir conforme a esa santa voluntad que Dios quiere para nosotros. Entonces, en el momento de recibir la salvación, no hay que olvidar nosotros qué tan precioso esta posición de ser cristiano. Y ahora ya para la buena obra nosotros hemos sido creados. La persona quien ha hecho este micrófono obviamente tiene el propósito de haberlo creado para poder hacer el sonido más grande para que muchas personas lo puedan escuchar, ¿verdad? Pero si es micrófono pero no puede cumplir su obra como micrófono, hay que tirarla. De la misma forma,
Dios ha renovado a la persona que ha recibido la salvación. Nosotros hemos creado por Dios, por su buena obra. Y no solo habla de las buenas obras, de solamente para los humanos, sino es más que esto. La buena obra que ha escogido, ha planeado antes de la fundación del mundo, para hacernos permanecer en esta fundación. Antes de ser salvo, vivíamos en la historia de Satanás, pero después de ser salvo, ahora Dios vive en nosotros y el Espíritu Santo, en donde Él trabaja, nosotros debemos vivir, porque si no solamente tiene la religión, la cáscara, pero no es así, sino nosotros hemos sido salvados. No es para llevar una vida religiosa, porque la religión lo llevan los budistas, los hindúes. Son muy asombrosos algunos. ¿Qué tan asombrosos, qué tan esforzados son para en la próxima vida nacer como una persona de más alta clase? Han visto cómo ellos cumplen sus penitencias, que hacen adoraciones a su Dios y lo hacen de una forma muy extrema. Entonces, las personas que creen en Alá, que ni existe, pero en un día muchas veces hacen adoraciones a Él, hasta entregan sus vidas para Él. Y las personas de la religión cristiana, que aunque no son salvos, cuando van a la iglesia el domingo, cantan alabanza, y dan culto, oran y dan servicio y tratan de llevar buena vida. Pero la persona que ha nacido de nuevo, solamente hasta este grado es. No, la vida del cristiano salvo es diferente, es de diferente clase. Entonces ahora acerca de qué es la vida del cristiano hay que aprender y nosotros tenemos que vivir correctamente como cristianos. Entonces, como la vez pasada hemos aprendido en corto tiempo, es importante que lo que ya hemos aprendido, repetidamente escucharlo de nuevo y de nuevo. Y así esta palabra será grabada en mí. Lo que nosotros aprendimos, si lo aprendemos repetidamente, esto se hace mi conocimiento, ¿verdad? Pero aunque es buena palabra, pero si escucha y olvida, no sirve de nada. Entonces hay que repetir y repetir. Entonces, aunque es muy buena comida, hay que masticarlo y comerlo, porque así puede ser mi cuerpo, mi sangre, mi energía. Pero si mastica más o menos y se sale por fuera, ¿ya de qué sirvió, no? Entonces, se dice que los animales que rumían son limpios porque representan a los que escuchan la palabra de Dios, meditan y lo piensan de nuevo. Pero hay personas que escuchan la palabra del domingo y dicen, ah, no, esto lo aprendimos la semana pasada, o ya lo hemos aprendido varias veces. Entonces, ¿qué pasa si lo escuchan de nuevo? Dice también en la alabanza, la palabra que he escuchado toda mi vida, hazme escuchar tu amor de Jesús otra vez. Apóstol Pablo dijo en Filipenses, a mí no me es molesto el escribiros las mismas cosas y para vosotros es seguro el hablar de lo mismo repetidamente. La persona que lo dice no es molesto y es seguro para los que escuchan. Para vosotros es seguro, como dijo. Hay personas que quieren escuchar algo nuevo. Habían filósofos de Atenas que ellos no pasaban más tiempo que escuchar nuevas cosas. Cada día ellos querían escuchar nuevas cosas. Y solamente quieren escuchar algo que ya no sabían antes. Entonces, ¿qué van a hacer con escuchar cosas nuevas nada más? Porque las personas que solamente quieren escuchar cosas nuevas, esas son personas que tienen problemas. ¿Por qué? Porque la palabra que ha escuchado lo tiene que conectar en su vida y ponerlo por práctica. Pero si no lo hace y solamente oye la palabra, nosotros la comida que comemos cada día, aunque lo comemos todos los días de nuestra vida, no nos cansamos y eso es de energía para nuestra vida. Entonces, de la misma forma, la palabra preciosa que es de energía para nosotros, repetidamente hay que escucharla para que esa palabra sea conectada con nuestro corazón y nuestra vida, para que sea nuestra personalidad y nuestra fe. Entonces, aunque es escuchar la misma palabra, no piensen que eso es aburrido o algo así.
Entonces, después de ser salvo, ¿qué es lo más importante? 1 Corintios 1:9 dice, fiel es Dios por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo nuestro Señor. Nos ha llamado del pecado y nos ha salvado y nos hace tener comunión con Jesucristo nuestro Señor. En 1 Juan 1:3 dice, nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. La comunión. Nosotros cuando nacimos tenemos comunión con nuestros padres, nuestros hermanos, con nuestros familiares, ¿verdad? La sangre es algo que no se puede dividir, es inseparable. Y también tiene, cuando va a la escuela, comunión con sus compañeros de la escuela, y en el trabajo, con compañeros de trabajo tiene comunión. Y hay comunión ricos con los ricos, los políticos con los políticos, y entre los animales también, los pájaros con los pájaros, los peces con los peces, los bestias con los bestias, y cada bestia por sus mismas razas tiene comunión, ¿verdad? Porque un pajarito pequeño y un águila no pueden estar juntos, ¿no? Entonces ahora, la persona que ha recibido la salvación sobrepasa todas las condiciones carnales y por el único hecho de que es salvo, por el único hecho de que tiene el mismo Padre, son los mismos hermanos y hermanas con el mismo propósito de la vida y la misma esperanza de la vida, somos unidos. Las condiciones carnales después van a desaparecer pronto, sea educado o no, sea rico o no, sea famoso en este mundo o no, sea grande en este mundo o no. Después de poco tiempo, las cosas de este mundo van a pasar y desaparecer en poco tiempo. De manera que aquí nosotros, de ahora en adelante, a nadie conocemos según la carne. Entonces ahora, ¿qué es lo que vemos? Que esa persona sea salva realmente, que ha nacido de nuevo, que tenga la segura fe. Entonces, que tengamos el mismo Padre y así somos hermanos y hermanas. Y esto es precioso y esto es la comunión. Y la persona que ha sido salvado tiene que poder reconocer a otra persona que es salvado. Y la persona que ha recibido la salvación tiene que amar a otros que son salvos también. Hay que apreciarlos. Como Dios nos ha apreciado a nosotros, de la misma forma como Dios, nosotros tenemos que amar también. Esto es la comunión. Yo no estoy solo. Si voy a la familia, en mi familia no estoy solo. Hoy en día hay muchas personas que viven solos, ¿no? Hay personas que no se casan, no tienen hijos. Pero esto no es muy bueno. Dice uno, si me caso tengo que ganar dinero, darles de comer y hay que criar a los hijos. Por eso yo vivo solo. Pero eso es muy egoísta, ¿no? Porque si solamente existieran personas así, ya no va a haber otra generación que nos siga. Pero miren a los animales, tienen para tener sus crías, para criarlos, hasta sacrifican sus propias vidas. Y esto es la providencia de la creación. Nosotros cuando recibimos la salvación, la comunión que tenemos con los demás santos es algo muy importante. Por eso en Filipenses 1:5-6 dice, por vuestra comunión en el Evangelio desde el primer día hasta ahora, estando persuadido de esto, de que comencé en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Desde el día de recibir la salvación, tiene comunión con el Señor. En medio de ahí está el Señor. Ahí en medio, el Señor ha comenzado la buena obra y esto sigue hasta el día de su venida. ¿Qué es esa buena obra? Es el amor entre los cristianos. En San Juan 13:34 Jesús dijo, un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. ¿Qué tanto ha amado el Señor a nosotros? Por habernos amado, nosotros también podemos amar unos a otros entre hermanos. En Primero de Juan 3:16 dice, en esto hemos conocido el amor en el que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. El Señor para nosotros ha entregado su vida. Entonces nosotros también por los hermanos es natural que tenemos que entregar nuestras vidas para ellos.
Si no puede amar a su hermano visible, y si dice que ama a Dios que es invisible, eso sería mentira, como dice la Biblia. Entonces, nosotros amamos al Señor, pero el Señor es invisible. No podemos ver a Dios. Pero el Señor Jesús dijo, lo que ha hecho a uno de esos pequeños es lo que hemos hecho a Jesús, porque adentro de él está el Señor, dentro de los hermanos está el Señor. Entonces, amarlo al hermano, ayudarlo es lo que uno hace para el Señor, es servir al Señor. Dice que no tenemos que menospreciar a uno de esos pequeños, porque es hijo de Dios, porque adentro de él está el Señor. Entonces, ¿cómo es posible que los menospreciemos y despreciáramos? ¿Y cómo es posible lastimar el corazón del hermano? ¿Cómo puede utilizarlo? ¿Cómo podría uno engañarlo si es del Señor? Entonces ahora lo más importante es, como el Señor nos ha amado, tenemos que amarnos unos a otros. Esto es el nuevo mandamiento que el Señor nos ha dado. En 1 de Juan 4:19 dice, nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. El Señor nos amó primero, por eso nosotros le amamos a Él. Y como amamos al Señor, también amamos a los hermanos. Esto es la buena obra. Esto es la buena obra. Porque el odiar a un hermano es maldad. Y también la buena obra es salvar al pecador que va al infierno. En Hechos 10:38 dice, como Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y como éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Dentro de Jesús estaba llenado del Espíritu de Dios, y Jesús andaba haciendo bienes, o sea, las buenas obras, o sea, sanó a los que son oprimidos por Satanás. Y salvar a las almas que son llevados por Satanás es la mejor obra. Darle de comer a una persona que está muriendo de hambre es buena obra. A la persona que está muriendo de enfermedad, la persona que no tiene dinero para sus medicinas, ayudar a esa persona a sanarlo, también es buena obra, ¿no? Los estudiantes que no tienen dinero, por eso no pueden estudiar, darles beca para que puedan estudiar y para que puedan ser grandes personas, también es una buena obra, ¿no? En este mundo también hay muchas buenas obras, pero en medio de todo esto, el salvar al pecador que va al infierno, no hay mayor obra que esto. No hay obra más buena que esto. Y nosotros tenemos que hacer esa buena obra. A nuestros hermanos y hermanas, ayudarlos espiritualmente. Aunque son salvos, pero si son débiles espiritualmente no pueden llevar buena vida cristiana. Entonces también hay que ayudarlos para que puedan llevar buena vida de fe y para que puedan crecer en la gracia hay que ayudarles. Solo no puede recibir la salvación y después de ser salvo solo no puede llevar la vida cristiana. Entonces los que previamente han sido salvados, los que son un poco más fuertes que el que es débil, hay que ayudarle. Y también carnalmente hay que ayudar a los que son muy pobres, porque si es muy pobre no puede llevar vida cristiana. Hay personas que sí quieren trabajar para Dios, pero son muy pobres. Por eso ellos no pueden llevar vida cristiana y no pueden vivir para el Señor. Entonces hay que ayudarle carnalmente también, materialmente, para que pueda vivir diligentemente para Dios. Esto también es muy buena obra. En los ojos de Dios es algo muy hermoso. Para el pecador que va al infierno, orar para él, ayudarlo para que reciba la salvación también es muy buena obra. ¿Alguna vez ustedes han pensado de esto? Dice, yo soy salvo, pero si todas las personas fueran como yo, si todas las personas salvas fueran como yo, otras personas recibirán la salvación, piénsenlo. Si uno conoce a sí mismo, es egoísta, egocéntrico y no puede llevar buena vida cristiana propia, entonces ¿cómo va a poder salvar a las demás personas? Y dice uno, como soy débil de la fe y yo no puedo predicar el evangelio. No piensen eso, sino si tratan de evangelizar, Dios le va a dar el valor. Y también la persona que ora recibe mayor gracia de Dios. El que ora para los demás también recibe mayor gracia. Aunque yo tengo dificultades, pero si yo ayudo a los demás, Dios me dará.
San Lucas 6:38 dice: Dad y se os dará, medida buena, apretada, remecida, rebosando darán en vuestro regazo. Aunque yo soy pobre, pero si yo doy, el Señor me da y rebosando. Pero si trato de guardar más para mí, me hago más pobre. Hay quienes reparten y les es añadido más, y hay quienes retienen más de lo que es justo, pero vienen a pobreza, como dice en Proverbios. Espiritualmente también, cuando soy débil, hay personas que son más débiles que yo, hay personas que tienen dificultades, pero si yo los ayudo, mi fe crece. Si uno dice yo soy débil, yo soy pobre y no puedo ayudar, y así sigue, se va a deprimir más. No debe hacer eso. Entonces ahora, por adentro de nosotros, amar uno al otro, y por fuera, predicar el Evangelio, hacer el trabajo de salvar otras almas. Esto es la santa y buena obra. Vamos a buscar Hechos, capítulo 2. Hechos, capítulo 2. Versículo 42. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento de pan y en las oraciones. Ahora, en el día de Pentecostés, Pedro predicó el Evangelio. En un día, 3,000 personas recibieron la salvación. Pero dice que ellos perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Entre los salvos compartían comunión, partieron el pan, comieron juntos y también partían pan acordando la vida que es el pan, la vida del Señor que es el pan, y perseveraban en las oraciones. Juntos fueron enseñados, juntos compartieron comunión, compartieron comida y en oración. Versículo 47, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Los santos de las primeras iglesias recibieron enseñanzas de los apóstoles, compartieron comunión, oraron juntos, alabaron juntos, y así tenían favor de todo el pueblo. El Señor añadía a cada uno, a ellos, los que habían de ser salvos. Cada día añadía a Dios a la iglesia los que habían de ser salvos. Cuando los salvos tienen comunión con el Señor, se aman unos a otros. En la vida de obediencia, el Señor trabajará, y así cada día añade a las personas que han de ser salvos. Uno solo no puede predicar el Evangelio, aunque sí evangeliza, pero no es fácil. La persona salva, si permanece en la comunión, obtiene la sabiduría y la fuerza y el valor para predicar el Evangelio. Y a la persona que no es salvo, al traerlo a la comunión, recibe la salvación. La razón que en el retiro de verano más personas reciben la salvación es porque todos los que ya son salvos, por un propósito, oran juntos, dan servicio, sacrifican y trabajan muy diligentemente. Y ahí en medio el Señor trabaja y añade a los que reciben la salvación. Efesios 3:20 dice: aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. Es el poder que actúa en medio de nosotros. ¿Qué es lo que nosotros pedimos? ¿Qué es lo que nosotros deseamos? Que a nuestras familias, a nuestros vecinos, a los que están alrededor de nosotros, todas esas almas tan miserables, haz que más de ellos sean salvos. En muchas partes del mundo todavía muchas almas están perdidos y corriendo hacia la perdición. En este mundo hay muchas personas miserables, personas que mueren de hambre, personas que mueren enfermos, personas que por guerras están muriendo. Y en una parte por el virus ébola, muchas personas murieron, o por la sida murieron, o por
hambre murieron cada día, 400.000 personas mueren de hambre. Digo, 40.000 personas mueren de hambre y por masacres y por guerras, por terremotos, muchas personas mueren de hambre. Pero entonces se piensan que es muy triste eso, pero no piensan acerca de a dónde fueron todos ellos. En todo el mundo, muchísimas personas están muriendo. Están muriendo, están yendo hacia el infierno. No imaginan eso. Es algo que si no han nacido de nuevo no puede pensar de eso. La persona salva al ver a los que están muriendo carnalmente, no solamente siente compasión por ellos, sino se preocupa diciendo, ¿a qué haremos con esos? Todos aquellos que van al infierno. Hay algo que nosotros podemos hacer para ellos. Ir por todo el mundo, predicar el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Si crees es la salvación, si no cree es la perdición. Entonces, aunque escuchen o no, nosotros tenemos que predicarles. Que tengamos la oportunidad o no, hay que esforzarnos a predicar el evangelio, como dice su palabra. Entonces, cuando nosotros permanecemos en la comunión, a través de la comunión, podemos agarrar, ayudar a los hermanos que son débiles, amarlos y por fuera predicar el evangelio para que las almas reciban la salvación. Y el Señor es el que cumple esa buena obra. Y ahora nosotros, cuando recibimos la salvación, yo ya no soy un individual, sino con las personas salvas. Este grupo que ha sido unido por el Espíritu Santo, y en esta comunión, esta unidad, yo soy parte de esto. Hay que saber esto. Después de ser salvo, nadie me había enseñado esto. Nadie me enseñó esto. Por eso pensé que solamente me predicaron la salvación, por eso recibí la salvación. Pero después de eso, nadie me enseñó cómo debo vivir. Yo antes de recibir la salvación, por 2 años ya estaba yo predicando. Antes de ser pastor por 2 años, yo había ido a varios seminarios, escuelas, iba al mercado, al parque, iba y predicaba. Y en el verano llevábamos invitaciones o predicaciones a los pueblos. Antes de ser salvo, yo predicaba. Entonces, cuando recibí la salvación por fin, y yo me esforcé mucho a predicar el evangelio. Sufrí mucho hambre y trabajé mucho, pero después sentí que es raro porque estaba predicando, pero no muchas personas reciben la salvación. Y es raro, las personas que sí fueron salvos también. Y no sabía que era incorrecto, pero que estaba equivocado. Pero después de 4 años lo que descubrí fue que es algo que yo solo no puedo hacer, sino Dios a través de este grupo que es la iglesia trabaja. En Hechos capítulo 1, Jesús cuando muere en la cruz y cuando resucitó por 40 días estaba Él mostrando la imagen de que ha resucitado y dijo a sus discípulos diciendo: les mando que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Los discípulos vieron la resurrección de Jesús. Y por 40 días ellos vieron a Jesús, lo tocaron y vieron la ascendencia de Jesús. Ya no tenían ellos temor de nada. Pero muy valiosamente querían predicar a los israelitas: al que has matado es Cristo y se ha hecho Señor. Pero Jesús les dijo: no empiecen todavía. Dijo: les mando que no se fueran de Jerusalén, o sea que no empiecen a predicar todavía. ¿Por qué? Cuando el Espíritu Santo viene, recibirán el poder y me seréis testigos a Jerusalén y a toda Judea y Samaria hasta lo último de la tierra. Entonces, hasta que llegue el Espíritu. Porque cuando viene el Espíritu es formado la iglesia. Porque tiene que ser formado la iglesia para que sea formado el cuerpo. Y como dentro del cuerpo trabaja el Espíritu Santo.
Cuando recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Quiere decir que este poder no es sobre cada uno, no es sobre uno individualmente, sino dentro de este cuerpo en lo que estamos está este poder. Entonces tenemos que permanecer en este cuerpo. Cada miembro del cuerpo es precioso, pero cuando cada uno de los miembros está separados no sirve de nada. Pero de la cabeza a este cuerpo estamos conectados. Por esto este cuerpo tiene poder, tiene energía. Y por este poder que está en el cuerpo se puede hacer algún trabajo, ¿verdad? De la misma forma, en la iglesia está el poder del Espíritu. Y a través de ese poder nos dijo que me seréis testigos. Entonces, naturalmente, somos testigos de cuando tenemos este poder dentro de este cuerpo. Yo después de 4 años de ser salvado, entendí qué es la iglesia del Señor. Y entendí que adentro de la iglesia está su palabra y su poder trabajando adentro. Recibí la salvación. Aunque uno es salvo, pero no puede trabajar solo con sus propios conocimientos o poder, sino a través del poder del Espíritu Santo. La obra de Dios se cumple a través del poder de Dios, no por los propios valores de uno, por los conocimientos de uno, por alguna capacidad de uno, no se hace, sino a través del poder de Dios se puede. ¿Y dónde trabaja el poder de Dios? Está este poder dentro de la iglesia, dentro del cuerpo. Y ahora con ese cuerpo, si con este puño yo quiebro algo, esto puede romper, ¿verdad? Pero el poder está dentro del puño. Si estoy pateando, parece que en los pies está en los pies. Pero si el puño tiene poder, si lo corto, aunque esté cortado, solo debe poder moverse con poder, ¿verdad? Pero si corto la muñeca o el tobillo, ¿en ellos en sí mismo tendrá el poder? No, algún miembro no es el que tiene el cuerpo, sino dentro del cuerpo está el poder. Y cuando está conectado al cuerpo, a través de ese miembro se manifiesta ese poder. De la misma forma, apóstol Pablo en 2 Corintios 4 dice, pero tenemos este tesoro en vaso de barro para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. La excelencia del poder está en el Señor y dentro de la iglesia, que es el cuerpo del Señor. Hay personas que no conocen eso, por eso, trabajando en la iglesia, ellos dicen, yo puedo hacer eso, solo, pero inténtenlo, porque esto no es posible, solos no pueden, porque dentro de Él no se hizo, dentro de Él no tiene poder, sino cuando está en el cuerpo de la iglesia, a través de la iglesia trabaja el Señor. Y nosotros tenemos que saber esto muy seguramente, esto es un misterio. Vamos a buscar Primera de Corintios, capítulo 12. Primera de Corintios, capítulo 12. Primera de Corintios, capítulo 12. Versículo 13. Versículo 13, versículo 12 y 13, leemos juntos. Porque así es como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son solo un cuerpo. Así también Cristo, porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. El cuerpo es uno, obviamente es un cuerpo, y tiene muchos miembros, y miembros incluyen los ojos, las manos, las orejas y todos los miembros que están adentro del cuerpo, que son muchos. Y hay muchos miembros, pero también somos un cuerpo, ¿no? Como es un cuerpo, de la misma forma, así también es Cristo. Es decir, que así es Cristo, quiere decir que somos ungidos. La cabeza de la iglesia es Jesús. En Efesios 1 dice que la iglesia es su cuerpo y la plenitud de todo esto está en Cristo. La plenitud de la iglesia está en Cristo. Y de la pituitaria del cuerpo recibe hormona de crecimiento y del cerebro está conectado al sistema nervioso central y esto a los nervios periféricos están conectados. Entonces, conforme el deseo del cerebro, el cuerpo lleva a cabo su voluntad de la cabeza, ¿no? Entonces, la cabeza es Jesucristo. Por eso Jesús es nuestro Señor. Eso quiere decir,
es el que está guardando la cabeza. Nosotros tenemos a nuestro Señor que es nuestra cabeza y conforme su voluntad del Señor que es nuestra cabeza, así también es Cristo. Nosotros somos ungidos y nosotros somos cristianos porque somos unidos con Jesús. Versículo 13 dice, porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, habla de gentiles, después sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Por un mismo espíritu hemos sido bautizados. Cuando recibimos la salvación, nos hemos hecho un cuerpo. Con el Espíritu Santo hemos sido bautizados. Hay personas que piensan que recibir la salvación y ser bautizado con el Espíritu Santo es diferente, pero no es diferente. Decir, recibir la salvación, recibir el Espíritu Santo, nacer de nuevo, habla de lo mismo. Entonces la persona que ha recibido la salvación y ha sido bautizado con el Espíritu, con el mismo Espíritu y se ha hecho un mismo cuerpo. Por eso en Efesios 4:3 dice, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. El Espíritu nos ha unido, nos ha hecho tener un cuerpo. Y eso pasó cuando recibimos la salvación. Por el mismo Espíritu hemos sido bautizados y hemos sido hecho un cuerpo y se nos dio a beber de un mismo Espíritu. Y esto es, el tomar de su plenitud es recibir su gracia y su vida y su poder del Señor. Como seguimos nosotros respirando, de la misma forma, dentro de su cuerpo, que es el único cuerpo, recibimos toda la gracia divina que Dios nos da. De esto habla. Entonces nosotros somos un cuerpo, no somos individuos. Por eso, 1 Corintios 12:27, leemos juntos. Vosotros pues sois el cuerpo de Cristo y miembros, cada uno en particular. Vosotros sois el cuerpo de Cristo y cada uno de nosotros somos miembros del cuerpo, cada uno en particular. Por eso en esta iglesia es la comunidad de personalidad espiritual que hemos sido unidos por el Espíritu Santo. Y adentro de esta comunidad estoy yo. La iglesia es para entrar al reino de Dios y para la gloria de Dios. Es el grupo distinguido y separado del resto del mundo. Nosotros vivimos en el mundo, pero nosotros no permanecemos al mundo, sino nosotros hemos sido llamados del mundo y somos separados y distinguidos. Es decir, santo es el grupo separado, el grupo distinguido y santificado. Es separado del resto del mundo. Entonces, 1 Corintios 1:2 dice, a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús llamados a ser santos. Decir iglesia no tiene nada que ver con el edificio. Tenemos que nosotros trabajar en la palabra que utilizamos también. Uno pasando por la calle ve una iglesia muy grande y dice, qué grande iglesia, qué bonita iglesia, qué admirable iglesia. Pero esto no es iglesia. Tiene que decir edificio de la iglesia. Edificio, es un edificio. Hasta 300 años después de Cristo no había un edificio de la iglesia, solo se reunían en las casas, se reunían en cuevas y ellos andaban sin lugar. Y de la religión católica empezaron a hacer catedrales, que son edificios. Pero la iglesia no es edificio, sino es la persona, las personas, que es iglesia, que significa el grupo separado. Para entrar al cielo, para su gloria de Dios, por la sangre de Jesucristo ha recibido la salvación y ha sido distinguido. A este grupo se refiere. Por la vida y por el amor y por la palabra, este grupo ha sido unido. Por eso nosotros somos miembros de ese cuerpo. Hay personas que tienen el trabajo de los ojos, hay personas que tienen trabajo de la boca, algunos de la mano, algunos de dedos de manos, dedos de pies. Alguna persona le preguntó, ¿cuál es su trabajo, su posición en la iglesia? Y dice, yo soy dedo pequeño de pie. Entonces a su esposa le pregunté, ¿cuál es su posición? Y dice, yo soy
uña de dedo pequeño de pie. Si no tiene uña, no tendrá más fuerza. Dice uno, yo soy dedo pequeño de pie. Dedo pequeño de pie también es necesario. Piensan que esté o no sirve mucho el dedo pequeño de pie. Pero no, vean cómo camina la persona que tiene ese dedo pequeño de pie o no. Porque es diferente, porque no se puede balancear si no tiene aunque sea uno. No hay ningún miembro de nuestro cuerpo que no necesitamos. Necesitamos todos nuestros cuerpos, todos los miembros. Hay personas que por fuera se manifiestan mucho, pero también hay personas que son como miembros adentro del cuerpo que no se manifiestan por fuera, que están trabajando y dando servicio. Pero en los ojos de Dios, esa persona tal vez tiene mayor parte, mayor importancia. Pero pues nosotros todos somos miembros de ese cuerpo. Y lo importante es, este miembro fuera del cuerpo no tiene ningún significado. ¿Qué tan preciosa es la mano? La mano es muy bonita, ¿no? ¿Mi mano es muy bonita? Antes era más bonita, pero hoy en día un poco no. Y es bonita porque está conectado a mi cuerpo, pero si lo corto y lo pongo en un plato, saco mi ojo y lo pongo en un plato, y corto mi oreja y lo cuelgo en la pared. Se vería muy horrible esto, ¿no? Entonces nosotros, cuando permanecemos en el cuerpo de la iglesia, es hermoso. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Al permanecer en esta unidad del Espíritu, somos hermosos. Pero si cada uno de nosotros estamos separados individualmente, no somos nada. El carro tiene 20.000, 30.000 piezas que son juntados para hacer un coche, y son todas las herramientas y todas las piezas que se necesitan, aunque sea muy buen carro, pero si deshacen todas las piezas, ¿de qué sirve esa máquina, no? No. Son piezas que necesitan cuando están adentro del carro, pero si no están en el carro no sirven de nada. Entonces nosotros cuando estamos en la iglesia, cuando somos miembros de ese cuerpo, tenemos valor, tenemos significado, pero afuera de ese cuerpo no tenemos ningún significado, no tenemos ningún valor, no tenemos ningún uso para nada. Hay que permanecer en la iglesia, porque así seremos hermosos ante sus ojos de la venida de Jesús, y todos podemos ser utilizados de esa forma. Y este miembro, cuando está conectado al cuerpo, es cuando está conectado a la cabeza, porque la cabeza está conectada al cuerpo. Les doy prueba de que está conectado al cuerpo. Mi cabeza dice, mueva el dedo, y mi dedo mueve. Eso es prueba de que está conectado a mi cabeza. Pero si mi cabeza dice, mueve, pero mi dedo no mueve, entonces quiere decir que algún nervio está desconectado. Significa que no está conectado. Pero conforme el orden de la cabeza, todo el cuerpo mueve uniformemente, porque es prueba de que este cuerpo está conectado a la cabeza. Y si está desconectado, no es nada. Todo se va a descomponer. La uva, cuando cae de la vid, se va a secar y morir. Separados de mí, nada podéis hacer. Es la misma idea. Entonces, como el miembro fuera del cuerpo es alejarse, es separarse del Señor. La persona salva tiene que permanecer dentro del Señor. Y cuando está permaneciendo dentro del Señor, puede ser utilizado valiosamente por el Señor. Pero si se aleja, si se separa del cuerpo, es separarse del Señor. Dice la palabra, separados de mí nada podéis hacer. Separarse de la iglesia, separarse del Señor. Antes no había entendido qué es permanecer en el Señor y qué es separarse del Señor. Orando mucho, leyendo la Biblia, escuchando la palabra. Esto no es permanecer en el Señor. No lo es, sino la vid. El pámpano tiene que permanecer en la vid. Y no tiene que esforzarse para pegarse a la vid. No tiene que agitarse para dar frutos, sino pegarse y quedarse quieto. Y así, naturalmente va a dar frutos, ¿verdad? Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece la vid, así tampoco vosotros.
Entonces, si está conectado, permanecido en la vid, naturalmente dará frutos. No es por algún esfuerzo mío. Cuando recibimos la salvación, obtuvimos la salvación por su gracia de Dios. Y después de ser salvo, por su vida y por el Espíritu de Dios se hace. No es por mi poder que hago algo. Esto es el misterio de la iglesia. Después de ser salvo, algo que tiene que entender es qué es la iglesia. Hay que aprender. Por eso, los cristianos salvos, todos a través del Espíritu Santo son unidos en este cuerpo que es la iglesia de Cristo, y nosotros tenemos que formar la iglesia que es el cuerpo del Señor, con el mismo Dios Padre, con la misma vida, con la misma esperanza, con el mismo propósito de la vida. Dentro de este grupo que somos unidos en Dios, tenemos que permanecer. Cuando el libro de Hechos, que es Hechos de los Apóstoles, en otra palabra sería Hechos del Espíritu o Hechos de la Iglesia. En el Antiguo Testamento estaba la obra de Dios en Espíritu, y después 33 años de la vida de Jesús, y después cuando vino el Espíritu a través de los santos que son salvos, trabajó el Señor. Entonces, como fue Hechos de los Apóstoles, en el tiempo de los Apóstoles se dice Hechos de los Apóstoles, ese libro, ¿verdad? Pero más detalladamente sería Hechos del Espíritu, más detalladamente sería Hechos de la Iglesia, porque Dios trabajó a través de la Iglesia. Entonces, el libro de Hechos, capítulo 2, cuando descendió el Espíritu Santo, ya en la iglesia de Jerusalén se manifestó obra de la salvación de 3.000, 5.000 personas. Y después se predicó desde Jerusalén hasta Antioquía a los gentiles. Después a Asia, después a Europa. Y después se predica hasta Roma. Jesús murió y resucitó, y los que vieron cómo Él ascendió al cielo, cuando todavía ellos estaban vivos, ya se había predicado el Evangelio a Asia, a Europa, a Roma que en ese tiempo era centro de la comunicación a todo el mundo. Y Pedro y Pablo, predicando en Roma, ellos padecieron martirio, ¿verdad? Entonces, las primeras iglesias, todos los salvos tenían eran una misma iglesia. Los apóstoles iban y venían a cada iglesia predicando y enseñando la palabra, y cuando había alguna dificultad entre esas iglesias se ayudaban. Eran realmente uno. La persona salva es uno. Pero el cristiano que ha nacido de nuevo y los religiosos que no han nacido de nuevo, ellos no pueden ser unidos. Nosotros creemos en un mismo Dios, creemos en un mismo Jesús. Pero ¿por qué entre los que creen en Jesús no tienen comunión? No pueden comunicarse. ¿Por qué? Antes, en el pasado, los que creyeron en Jesús, pero muchos de ellos mataron a Jesús. Los judíos eran el pueblo escogido de Dios y mataron a su Hijo de Dios. Mataron a los apóstoles. Y eran personas que creían en Dios. Y es porque solamente por boca eran pueblo de Dios, pero adentro de ellos trabajó Satanás, como había dicho Jesús. Y después se predicó fuertemente el Evangelio. En Roma, ellos perseguían a los cristianos, pero el emperador Constantino de repente se convirtió cristiano en un día, porque en una visión vio la cruz y con una bandera de la cruz fue a la guerra y ganó la guerra. Entonces el emperador de una vez se hizo de la religión cristiana, y de un día 3.000 personas fueron bautizados. Entonces ahí comienza la historia falsa del cristianismo. Y el poder católico de Roma por 1.200 años tuvo gran poder, ¿verdad? A través de Martín Lutero, que comenzó el protestante, y se empezó a predicar el Evangelio de la salvación. Pero estos protestantes también tienen cientos de sectas. Y los católicos también, católicos romanos. También está la ortodoxa griega, ortodoxa rusa.
también los protestantes. Entonces, creen en el mismo Dios y en el mismo Jesús, pero tienen cientos de sectas y doctrinas, y entre ellos no pueden comunicarse, tener comunión. ¿Por qué? Porque si realmente son personas que han nacido de nuevo, debemos poder compartir comunión. Pero con los religiosos que no han nacido de nuevo, no se puede compartir comunión. Pero ellos tienen... Pero ¿por qué entre las mismas personas que sí han nacido de nuevo, no se hacen unidos? En los ojos de Dios seguramente son pocos los que realmente han nacido de nuevo. Pero ¿por qué entre esas pocas personas tampoco hay comunión? Hay un problema ahí. Dice la palabra, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Pero lo que no nos está permitiendo eso, lo que está bloqueando eso es, aparte de la enseñanza del Espíritu, hay otras enseñanzas falsas, otros conocimientos falsos de la Biblia y enseñanzas falsas. Y la autoridad de la iglesia, pero que se está en las personas de la iglesia, por varias razones así, entre los mismos cristianos no se pueden ser unidos. Si realmente los cristianos que han nacido de nuevo dejaran todos sus prejuicios, dejaran todas sus malas ideas y fueran enseñados con la misma enseñanza del mismo Espíritu, no hicieran autoridades de algunas personas o partidos de la iglesia, si solamente vivieran para la gloria de Dios, si solamente pudieran vivir conforme el mismo Espíritu, podrían ser unidos. Entonces, dentro de la unidad del Espíritu que nos ha dado, podríamos ser unidos. Porque dice que guardáramos, solícitos en guardar la unidad del Espíritu. Entonces, ¿por qué no se puede ser unido? En esa está razón de que hay algo que lo está bloqueando, que eso es el poder del hombre, del humano, que son incorrectos. En Efesios 4:13 dice, hasta que lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Ahora dentro del Espíritu, recibiendo la misma enseñanza, si vivimos conforme el mismo Espíritu, solamente pidiendo la gloria de Dios, solamente para la autoridad de Dios, y si dejamos todo lo del hombre, podríamos ser unidos. Pero los falsos religiosos que no han nacido de nuevo no pueden ser unidos con los santos que sí han nacido de nuevo. El muerto y el vivo no pueden ser unidos, ¿verdad? Ahora en este mundo están haciendo campañas de la unidad del cristianismo. Quieren unir las religiones para unir la religión. Y esto es obra de Satanás. Es obra de Torre de Babel. Es obra de Anticristo. Esto no es correcto. Pero los cristianos, por el mismo Espíritu, fueron enseñados. Y si por el mismo Espíritu solamente buscan la gloria de Dios y quitan de en medio de ellos todas las autoridades humanas, entonces toda la iglesia de todo el mundo podríamos ser unidos si realmente son cristianos que han nacido de nuevo. Ahora, dentro de la iglesia del Señor, tenemos la gracia abundante de Dios y el poder y la vida de Dios está siendo producido en la iglesia de Dios. A través de la iglesia, cuando recibimos la salvación, la gracia de una vez lo recibimos, pero después sigue habiendo gracia que nos es dado. Cuando recibimos la salvación, una vez recibimos la vida, pero también hay más abundante vida que nos sigue dando. Tenemos que seguir recibiendo el poder para llevar la vida cristiana, y esto está en la iglesia, este poder. Vamos a buscar San Juan capítulo 1. San Juan capítulo 1. San Juan 1, versículo 16. Vemos juntos. Porque de su plenitud tomamos todos y gracia sobre gracia.
porque de su plenitud tomamos todos, y gracia sobre gracia. Versículo 14 yo leo, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia. Dentro de Jesús está la plenitud de la gracia de Dios y de su sabiduría. Y en versículo 16, bueno, la palabra que leímos, porque de su plenitud tomamos todos. La plenitud de su gracia y su conocimiento de Jesús, y es gracia sobre gracia. Ahora dentro de Jesús, esa plenitud, de la plenitud recibimos gracia sobre gracia. Cuando recibimos la salvación hemos obtenido la gracia de Dios y después de ser salvos está la gracia abundante del Señor que nos sigue dando, nos sigue más y siempre nos da. Una alabanza que dice, tengo plenitud de la gracia y siempre me da más. Entonces nos sigue dando y dando. En San Juan 10:10 dice, he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Cuando recibimos la salvación, hemos obtenido la vida eterna. Después de ser salvos, nos hace tener la vida y también nos hace tenerla más en abundancia. Y nos sigue produciendo la gracia de Él. En San Juan 15, versículo 3 dice, ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí, yo en vosotros. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí, yo en él, este lleva mucho fruto. Ahora, por la sangre de Jesús nosotros hemos sido limpiados y por eso tenemos que permanecer en el Señor, dice, como el pámpano que permanece en la vid. Y si está conectado a la vid, naturalmente dará frutos. ¿Por qué? El pámpano, si está conectado a la vid, recibe los nutrientes que vienen desde la raíz. Entonces el pámpano no tiene la responsabilidad de dar frutos, sino tiene la responsabilidad de estar conectado. Si está conectado, va a recibir los nutrientes que vienen de la raíz y naturalmente va a crecer. Y permanecer en la vid va a ser su fruto, porque un pámpano seco no puede dar fruto. Por eso en Colosenses 2:9 dice, porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, y vosotros estáis completos en él. Cuando Jesús estaba en este cuerpo, dentro de Jesús estaba la gracia de Dios, y la vida y el poder de Dios estaba en abundancia de Jesús. Dentro del cuerpo de Jesús, esa plenitud ahora está en la iglesia, que es el cuerpo del Señor. Jesús anduvo en la tierra de Israel y dentro del cuerpo de Jesús estaba Dios. Y cuando predicaba, el muerto resucitaba, la lepra fue limpiada, el ciego abría los ojos y a través de Jesús se manifestó el poder de Dios. Echaba fuera demonios. Y el poder que está en Jesús ahora, ¿dónde está? Está dentro de nosotros ahora. Dice la palabra de Jesús. El que cree en mí y las obras que yo hago, él las hará también. Aún mayores hará porque yo voy al Padre. Cuando voy al Padre viene el Espíritu Santo. Y lo que yo hago, vosotros haréis también. Eso está diciendo. Obras mayores que eso. Jesús salvó a muertos. Pero nosotros también podemos salvar a los que están muertos espiritualmente. Jesús limpió a los lepras. Pero nosotros, por el poder que está del Señor que está dentro de nosotros, limpiamos a los pecadores que van al infierno. Y Jesús abrió los ojos del ciego, pero nosotros abrimos los ojos espirituales de las personas. Y nosotros echamos fuera la potestad de Satanás que está dentro de ellos. Entonces el poder de Dios que está en Jesús, como calmó la tempestad, cuando recibimos la salvación tenemos paz en el corazón. Y como dio de comer a 5,000 personas pan, se manifiesta la obra de Dios que miles de personas reciben la salvación. Entonces, más que el trabajo de Jesús, habla del trabajo de salvar a las almas de las personas. Y el poder que estaba dentro de Jesús está dentro de nosotros ahora. Y nosotros cuando permanecemos en la iglesia, que es el cuerpo del Señor, recibimos su gracia y su vida de Dios, del Señor, y a través de nosotros se manifiesta la obra de Dios. Vamos a buscar 1 de Pedro, capítulo 2.
Primera de Pedro capítulo 2, versículo 2. Primera de Pedro 2, versículo 2, leemos juntos. Desead, como niños recién nacidos, la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Desead, como niños recién nacidos, la leche espiritual no adulterada. Cuando recibimos la salvación, espiritualmente somos niños recién nacidos. Los niños, los bebés recién nacidos, ¿qué es lo que más quieren? ¿Quieren dinero? ¿Quieren alcohol? No solamente piensa en la leche. Una alabanza que dice, un bebé recién nacido no se olvida de la leche ni por un momento. Desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada. Es la palabra de Dios. Cuando uno recibe la salvación, se goza mucho de la palabra. Escuchando la palabra, no siente como el paso del tiempo. Cuando lee la palabra, se divierte. Ustedes no se divierten, escuchan, leyendo la Biblia, se aburren mucho leyendo la palabra. Algo está incorrecto. Si uno no tiene deseo de comer, es problema, porque ya comió otras cosas. Nosotros tenemos que acostumbrarnos a saborear la palabra de Dios, porque así podemos ser fuertes espiritualmente. Por eso dice, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ellas crezcáis para salvación. Crezcáis para salvación. Cuando nuestro muerto espíritu resucitó, es la salvación de nacer de nuevo, es de una vez, y después crecer es crecer para toda la vida. Nuestra fe tiene que crecer. Crecer es quitar nuestra naturaleza pasada y echar eso, y que la naturaleza de Cristo sea cumplida en nosotros. Los santos de Corintios había pasado varios años desde que son salvos, pero no habían crecido y todavía eran niños pequeños. Permanecían en la carne. El Espíritu Santo echa fuera nuestra naturaleza pasada y nos hace crecer a una personalidad como cristiano. Cuando uno crece a algún punto, puede vivir sin pecar. No hay una santificación perfecta, pero cuando ya crece a algún grado, puede gobernar su carne y puede vivir sin pecando. Sin pecar. Entonces no tiene que pecar uno para vivir. Como un niño cuando nace en los brazos de su mamá y en el amor de su familia, tiene que ser protegido y solamente crecer. En Gálatas 4 habla de la iglesia como la madre. Entonces amar a la iglesia como a la madre, ser abrazado por su madre, ser criado, y así puede servir a Dios como su padre. Yo solo no puedo crecer. Dentro de su brazo de madre, dentro de la protección y el amor de la familia, nosotros crecemos ahí. Por eso en 2 de Pedro 3:18 dice, antes bien creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. En el conocimiento de nuestro Señor tenemos que crecer. Nuestra fe va creciendo más y más. Tenemos que permanecer ahí. Solos no podemos. La vida cristiana, la salvación, no uno solo puede recibir la salvación. Y después de ser salvo, tiene que crecer en su fe para llevar la vida cristiana. Pero un niño pequeño, ¿cómo puede llevar la vida cristiana correctamente? Primero tiene que crecer. Entonces, mientras crezca, va a poder empezar a agradar a su familia y hacer mandados. Cuando crece un poco más, puede ayudar a su padre, y cuando crece un poco, puede recibir el negocio de su padre y seguir en sus negocios de su padre, ¿verdad? De la misma forma, cuando nuestra fe crece a algún grado, nosotros podemos encargarnos del trabajo de Dios. Y nosotros tenemos que crecer primeramente, porque un niño pequeño no lo puede hacer. Entonces, para que la fe crezca, tenemos que ser criados en la iglesia. Por la palabra de Dios, tenemos que seguir recibiendo lo que Dios nos da. Por eso en Efesios 5:29 dice, porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia. Dice que
Cristo cuida a la iglesia. Nosotros somos su propio cuerpo. Nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida. De la misma como Cristo a la iglesia. Dice que Cristo cuida a la iglesia y cría a la iglesia. Tenemos que permanecer ahí para recibir su protección y su cuidado de Dios. No se olviden de esta palabra, porque somos miembros de su cuerpo y de su carne y de sus huesos. Y en la iglesia obtener su abundante vida y su poder y su gracia, recibir eso y crecer como cristiano para vivir correctamente como cristiano. Y tenemos que seguir estudiando acerca de la vida de cristiano. Hoy vamos a estudiar hasta aquí. Vamos a orar. Padre misericordioso, nosotros habíamos alejado de ti y estábamos perdidos, pero nos has encontrado. Y por la preciosa sangre del Señor limpiaste para siempre nuestros pecados. Sin ninguna obra de nuestra parte nos has salvado. Y por esa gracia tan grande damos gracias. Ahora en nuestro cuerpo, nuestro espíritu, todo con tu sangre lo has comprado y por eso es tuyo. Entonces, el resto del tiempo que nos queda en la carne, sabemos que es solamente para tu voluntad y tu gloria. Ahora, Señor, nosotros somos muy débiles, somos muy necios. Nosotros que somos como niños, queremos obtener de tu abundante vida y tu gracia. Guárdanos con eso y con tu palabra. Edifícanos más enteramente y más perfectamente para que como hijos tuyos vivamos sin vergüenza. Y dentro de tu iglesia, que es tu cuerpo, como miembros aquí, conforme tu poder que actúa en nosotros, para tu voluntad y tu gloria, queremos vivir el resto de nuestras vidas. Y para esto, gobierna a cada uno de nosotros y guíanos. Todas nuestras iglesias que están en todo el país, en todo el mundo, en los últimos tiempos, con tu trabajo con que nos has encargado, queremos cumplirla. Y para esto te pedimos que trabajes con nosotros y con todo esto, para tu santa voluntad queremos dar frutos. Oramos en nombre de Jesús. Amén.